Así es, amigos, el think tank de hoy tiene un invitado especial. Es quizá uno de los, si no el que más sabe, uno de los que más sabe como, de ley de fusiones y de ley antimonopolio, que es el doctor Luis Díaz-Canseco, quien ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias, contento de estar con ustedes. Luis, empecemos por algo que pueda, digamos, introducirnos al tema. La normativa internacional, el marco mundial que tiene que ver con las leyes antimonopolio, ¿cuándo nace? ¿Qué lo gesta? ¿Cuál es la importancia que se da en el mundo este tema? A ver, llamémosle de dos etapas o tres, pero vamos a comenzar muy rápidamente. Este tipo de normativa existe desde el siglo XVI en Inglaterra, que se prohibían todos los acuerdos que limitaban la competencia. Por ejemplo, los acuerdos de fijación de precios de los pollos, que lo vimos en el Perú, de los balones de oxígeno, que lo vimos en el Perú, y otros tipos de acuerdos que han afectado muchísimo la economía. Con posterioridad, a finales del siglo XIX en Estados Unidos pasó una cosa que te va a llamar mucho la atención. ¿Qué ocurrió? Que habían grupos de poder económico de unas 6 o 7 familias que comenzaron a comprar casi todo el mercado norteamericano. En el siglo XIX. En el siglo XIX, o sea, hacia 1890. Más o menos. Exacto. Comenzaron a comprar muchas de las actividades económicas. Claro, por la prosperidad los hacía crecer. Y comenzaron a financiar las campañas de los congresistas. Claro. ¿Y qué pasó? Que el Congreso norteamericano dijo, un momentito, resulta ahora que el Congreso norteamericano está comenzando a ser no la expresión del pueblo, sino la expresión de los grupos de poder económico. Y ahí es donde promulgan, en 1890, la famosa Sherman Act, que prohíbe expresamente, complementa la normativa inglesa de hacía 300 años, y le da un valor agregado con la prohibición de monopolios o intentos de monopolización de la economía. Y la razón era muy sencilla. La filosofía que se manejó hace 130 años en Estados Unidos fue la siguiente. De la misma manera que democracia política es que el poder político no esté concentrado, estamos en una dictadura, democracia económica es que el poder económico no esté concentrado ni en el Estado ni en los particulares. Y ese es el origen de esta normativa. Y la tercera etapa es cuando la Unión Europea se funda, deciden avanzar en esta temática porque es una garantía para preservar la paz. La competencia, el mercado libre, es la mejor manera para las interrelaciones entre los estados y de tal manera que, ¿cómo se llama esto?, permite el crecimiento económico. ¿Cuáles fueron los orígenes de las guerras mundiales? Entre otros, el aval que los grupos monopólicos le dieron a las empresas de armamento en Alemania y en otros países. Queda claro, por lo tanto, que libertad de empresa es también libertad política, ¿no es cierto? Entonces no puede haber una dictadura empresarial y haber una democracia verdadera. Exactamente. Y esto explica por qué además la democracia norteamericana es lo fuerte que es, con todos los vaivenes y problemas que ha tenido y que tendrá. Exactamente. Ahora, yendo al Perú entonces, sí, señor Díaz-Canseco, ¿qué pasa nosotros, acá? y ya lo adelantó un poquito el señor Guido Penano, este no es un país de libre mercado en realidad, seamos claros, este es un país mercantilista. No tenemos leyes antimonopolio definitivas, claras, prístinas, que pongan en orden el sistema. A ver, vamos a ponerlo de esa manera. De la misma manera que se señaló que el Banco Central de Reserva es de primer mundo, en el Perú también tenemos una institución de primer mundo que es el Indecopi. El Indecopi es alabado por muchas organizaciones internacionales como una institución de primer nivel de la cual todos los peruanos nos podemos sentir orgullosos. ¿Cuál es el problema? Que desde hace 25 años, desde que se establece la primera ley de libre competencia del Perú, sistemáticamente, no sé por qué razón, ya alguien tendrá que responsabilizarse por eso, han bloqueado las posibilidades de que la ley sea complementada con las disposiciones contra las fusiones empresariales que afectan la economía. Ahora, sobre esto, y por eso lo habíamos invitado también esta semana. Esta semana, a la Asociación Peruana de Consumidores Usuarios ASPEC, con Crisólogo Cáceres a la cabeza, ha denunciado, ha llamado la atención de que el Congreso de la República no quiere aprobar la ley antimonopolio de control de fusiones empresariales, que incluso el texto fue cambiado inusualmente hace 4 meses, minutos antes de ser votado. ¿Cuáles son las distorsiones que se están dando en este momento en el mercado empresarial peruano por la no existencia de esta ley, señor Díaz-Canseco? A ver, voy a comenzar con lo primero. Sí, llama la atención que esta norma que estaba aprobada, que a último minuto y de manera inexplicable hicieron un pequeño cambio normativo, se haya quedado 4 meses para que
se termine el proceso de aprobación. O sea, es absolutamente inexplicable. Y son 4 meses que han permitido que las fusiones sigan avanzando y que el mercado peruano siga concentrándose. Tengo entendido, no conozco los detalles, pero el señor Cáceres ha hablado de 4 mercados que le llaman la atención. Cadenas de farmacias, lo Sí. tengo claro, cervecería, Sí. venta de mercado cervezas, las AFPs y los bancos. Sí. Específicamente, sí, no es que no exista en otro campo, pero he detectado que estos son los más delicados. Tengo entendido que ellos han hecho un estudio sobre ese particular. Desconozco los detalles profundos, pero en líneas generales y en abstracto, lo que ha pasado es lo siguiente, que como consecuencia de que un grupo económico compró la cadena Moderna de farmacias, se generó una situación de aproximadamente el 85-90% de control de las farmacias en el país, del mercado moderno. Lo cual les permite a estas empresas casi monopólicas mandar sobre los precios y los tipos de productos que se pueden poner en el mercado. Pero no sé, no conozco los detalles, Sí. pero más preocupante... Yo sí he leído el documento, pero lo que ha estado expresando. más preocupante Sí. que controlen las cadenas Ajá. modernas es que además se han integrado verticalmente porque además tienen las distribuidoras de los productos farmacéuticos que abastece a tanto el canal moderno como el canal tradicional. Pero a su vez tienen laboratorios farmacéuticos y tengo entendido que también han comprado hospitales. O sea, tienen hospitales, tienen laboratorios, etcétera, etcétera. Y eso no es una buena señal para el mercado porque lo que está generando es desincentivos para que otras empresas vengan a hacer inversión real. La inversión real es mercado fresco, inversiones en nuevas actividades, no estar comprando unas a otras. Un tema que había dicho yo antes de presentarlo a los amigos televidentes que están en sintonía de Cara y Sello en ATV+, es que efectivamente los toca a todos. Este tema no es un tema de abogados, no, es un tema que nos toca a todos. El tema de la farmacia, porque todos compramos medicamentos. Y pasamos al tema de las cervezas. Yo sé que eso no puede ni debe, ni quiero comprometerlo a que hable, pero es algo que todo el mundo sabe. La cervecería Bacus tiene el 99,9% del mercado. Se acaba de comprar además a las artesanales. Y todos, señores, levanten la mano los que toman cerveza aquí. Todos, bueno, todos toman cerveza, pero no, en exceso no, por favor. A ver, el tema es que ahora todos tomamos la cerveza de una sola empresa, señor. ¿Eso es bueno, eso es natural, doctor Escanseco? Bueno, a ver, se lo voy a poner por la poca data que yo tengo, pero más o menos es así. Es cierto, hay un 99,9% de la cerveza, digamos, industrial en el Perú está en manos de una empresa. Y claro, y siempre he dicho, no importa, no hay ningún problema, porque la cerveza industrial va a competir con un nuevo mercado que es la cerveza artesanal. ¿Qué ha pasado? La más grande o la más exitosa de las cervezas artesanales fue comprada por la industrial. Entonces, ¿qué incentivo va a haber para las otras para poder seguir creciendo? Y además, si tienes contratos de exclusividad, controla las cadenas, las distribuciones, etcétera, etcétera, entonces esto no es bueno para el país. Yo me acuerdo que hace como 20 años, este es un tema que lo vengo trabajando hace más de 20 años, decía, bueno, muy bien que haya control y fusiones y concentraciones, porque ya es la segunda vez que tenemos un monopolio en cerveza, muy bien que haya control y fusiones y concentraciones, porque así vamos a tener un campeón nacional de la cerveza que poder competir en los mercados internacionales de cerveza. Bueno, el campeón nacional no tiene nada, porque tengo entendido que la empresa actual pertenece a un grupo extranjero. Sí. Y la única empresa peruana que estaba comenzando a crecer, claro, ¿cómo la aplastas, cómo la desapareces? La compras. Entonces, acá hay un problema grave y tengo entendido que lo que ha pedido ASPEC es que el INDECOPI comience a investigar esta temática. Claro. Y yo estoy seguro que lo va a hacer. Es más, yo tengo entendido... Sino que está peleando con un monstruo grande, el ¿no? INDECOPI se pelea con cualquiera, si no me equivoco, la cabeza, la actual cabeza de esta empresa Bacus, que tiene 99,9% de las cervezas peruanas, es el ex primer ministro Zavala. No. ¿Él está de gerente de esa empresa o de cuál? No conozco, pero tengo entendido que no trabaja ahí. Yo no conozco los detalles, pero él no trabaja ahí. Lo único que sí le puedo decir es que el INDECOPI, tengo entendido respecto del caso de los productos farmacéuticos, el secretario técnico de la comisión ha hecho una conferencia de prensa hace pocos días diciendo que van a comenzar a investigar el mercado de productos farmacéuticos, todos los niveles. Tienen que hacer. Entonces, claro, van a comenzar a analizar qué está pasando con las concentraciones, qué está pasando con los abusos de posición dominante, qué es lo que está pasando con, ¿cómo se llama?, eventuales acuerdos, porque
tengo entendido a su vez que hubo una denuncia por parte del Ministerio de Salud sobre la concentración de cierto tipo de productos en ese sector, o acuerdos. Entonces, y en el tema de la cerveza, lo que tengo entendido, porque por lo menos vi la conferencia de prensa que dio Aspec, era que ha pedido al Indecopi que adelante una investigación para eventualmente generar una abogacía a la competencia del sector cervecero. Para que lo tenga claro el público entonces, estamos hablando de que Indecopi es hoy, digamos, lo que es el Tribunal Constitucional para el tema legal en la defensa del consumidor, ¿no es cierto? Y de la competencia. Y de la competencia. Y de la propiedad intelectual. Pero le falta, pero sí o sí nos falta aprobar la ley antimonopolio de control de fusiones. Una cosa no quita la otra. El derecho a la libre competencia es como un trípode, ¿ok? Es un trípode que tiene 3 patitas. La prohibición de los acuerdos que limitan la competencia. Los competidores se ponen de acuerdo para fijar precios. La segunda patita de este trípode es cuando los empresarios abusan de la posición dominante y aplastan, distorsionan, discriminan contra los más chiquitos. O a nivel, ¿cómo se llama?, de la comercialización, a uno le venden un precio, al otro le venden otro, a otro se niegan a venderle, etcétera, etcétera. Y la tercera patita de la mesa es el control de fusiones y concentraciones, que la normativa peruana está después de 20 años de haberlo luchado, entra al Congreso, se aprueba y aparece una normita por error, así dicen, y han pasado 4 meses para corregir una... Bueno, usted no lo dirá, pero yo lo digo claramente. Acá hay intereses que están frenando que este Congreso obviamente apruebe la ley antimonopolio, pero en este programa modestamente vamos a hacer seguimiento porque esto no puede continuar. Yo le agradezco mucho su presencia, doctor Díaz Canseco. Ha sido muy claro en su explicación y estoy seguro que los televidentes ahora tienen más conciencia de cuánto daño les está haciendo día a día en sus compras, en el quehacer del diario, porque también hablamos de bancos, de FPs, y que esta ley es impostergable. Y si me permite, el tema de cerveza, que es un tema que a mí me preocupa muchísimo, claro, cuando los precios de la cerveza comienzan a subir, como es lo que ha pasado, lo que va a pasar es que los consumidores, sobre todo de recursos más bajos, porque la cerveza es una bebida popular, van a derivar ¿hacia dónde? Hacia alcoholes... claro, ¿cómo se llama? Más baratos, ilícitos, contrabando, etcétera, etcétera. Que hacen daño a la y eso salud. va a generar un problema de salud muchísimo más grave que tener una chela e irse a divertir con los amigos. Totalmente. Entonces, acá hay que hacer algo, definitivamente. Totalmente de acuerdo, doctor Díaz Canseco. Muchas gracias. Espero tenerlo nuevamente en el programa para seguir hablando. Ojalá que la próxima tengamos el placer de conversar sobre la ley de monopolio o la ley de control de fusiones recientemente aprobada por el Congreso. Esperemos, y ahí hay mucho para hacer, porque es una buena señal que además la OECD le ha recomendado al Perú que la adopte. Las Naciones Unidas le ha recomendado al Perú que la adopte. Y yo no sé qué está pasando. O sea, acá hay algo raro. De acuerdo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Quédese conmigo.